¿Cómo están ustedes? La verdad es que hacer una entrevista como la de hoy día, yo creo que a usted le va a gustar. A mí también me gusta, por varias razones. El tema de las universidades, de la educación, es un tema que hoy día está en boga de todo. Y qué mejor que conversar con un rector de una universidad privada sobre esto, y no de cualquiera. Conversamos hoy día con el rector de la Universidad de las Américas, don José Pedro Undurraga. ¿Cómo le va, José Pedro? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. ¿Es fácil para un rector de una universidad privada grande que de una u otra manera pudiera ser, entre comillas, en la lupa de mucha gente que la mira como la Universidad de las Américas, salir a conversar de estos temas hoy día o no? ¿O es difícil? Yo creo que todo depende del alcance que tenga. Si vamos a ir a lo contingente es muy difícil porque hoy día no se vive precisamente un tiempo de argumentos racionales. ¿Cómo fue este tema? ¿Internamente se movió la universidad? ¿Hay gente de esta estructura que transversal de estudiantes dentro de su propia universidad? Yo creo que cuando el movimiento partió, las banderas con que partió eran banderas más bien transversales, pero hoy día el movimiento ha terminado en cosas que son fundamentalmente favorecen al Consejo de Rectores y no al resto de los estudiantados nacionales. Entonces yo creo que hoy día no es lo mismo que antes. En aquel entonces sí, pero igual dentro de nuestras universidades, sobre todo en el caso de nuestra, hubo participación, hay participación de los estudiantes, incluso algunos de los estudiantes salieron a manifestarse, pero la universidad siguió funcionando 100% todo el tiempo. ¿Nunca se tomaron una universidad como la de usted? No. ¿Y alguna otra universidad privada fue tomada, aparte de la Alberto Hurtado? La Alberto Hurtado fue tomada y fue inmediatamente corregido eso. Y yo creo que el resto, hubo estudiantes que se sumaron al manifestar, pero no con tomas violentas, y en general yo creo que las universidades, salvo la Católica, que estuvo un tiempo tomada el Campus Oriente, el resto siguió funcionando. Ahora, desde el punto de vista de la propiedad de las universidades, la Universidad de las Américas, junto con el AIEP, junto con la Viña del Mar, junto con la Andrés Bello, son de un mismo controlador. ¿De qué manera eso afecta, digamos, al libre desempeño de la rectoría en esto? Bueno, lo primero, aquí hay una cosa súper técnica, que cuando hablan de propiedad de las universidades a mí me da inmediatamente escozor, porque las universidades no tienen propiedad. Tienen un controlador, sí tienen un sostenedor. Son instituciones sin fines de lucro, son corporaciones, las corporaciones no tienen dueño. Ahora, en el caso de Laureate, la organización que nos controla a nosotros, cada proyecto es autónomo, hace su propia decisiones respecto de qué énfasis le va a dar, y tanto así que podremos reconocer afuera, ¿no es cierto?, que cada uno de nosotros hace algo completamente distinto. Se orientan nichos de alumnos distintos, estudiantes distintos, unos están más orientados a la investigación, otros a lo regional, otros a las carreras técnicas, y nosotros estamos ahí en lo que es el tramo medio de estudiantes, digamos, y nos ha ido muy bien. Pero Laureate International no solamente tiene universidades en Chile. No. Tiene universidades en varios países del mundo. Laureate tiene hoy por hoy unos 700.000 estudiantes en el mundo, en 60 países, y tiene participación como controlador en universidades con fines de lucro y en universidades sin fines de lucro. Entonces, en todas partes, lo que Laureate hace es traspasarle a todas las instituciones las mejores prácticas que se ocupan en todas partes del mundo respecto a todas las cosas. Ahora, lo que no se entiende es por qué tiene universidades sin fines de lucro y otra con fines de lucro. ¿Cómo se puede explicar aquello? Porque Laureate no es la Iglesia Católica. No. Cada proyecto tiene su propio propósito, y lo que las universidades sin fines de lucro dan a la organización es la escala necesaria para hacer desarrollos. Por ejemplo, Laureate tiene a nivel mundial uno de los mejores programas de enseñanza de inglés, que si cada uno de nosotros como institución quisiera ir a negociarlo independientemente con Cambridge, nos costaría una fortuna. Por pertenecer a la red tenemos otros costos. Y así miles de cosas. En materia de administración, uno tiene los mejores sistemas de administración de clase mundial, lo podemos tener porque formamos parte de una organización cuya escala permite hacer negociaciones a nivel mundial. Y ahí es donde está, digamos, la ventaja que tiene el tener muchos alumnos y muchas instituciones. Ahora, desde el punto de vista de que usted hablaba, en Chile las universidades son corporaciones sin fines de lucro. ¿En qué países, por ejemplo, Laureate tiene universidad con fines de lucro? Bueno, para ir cerquita, en Perú. En Perú las universidades pueden tener fines de lucro. ¿Sociedad anónima? Son unas sociedades distintas, pero son con fines de lucro. Tienen dueños, reparten dividendos, en fin. En Brasil también. ¿Sociedad anónima? En México.
En México la forma es un poco distinta, pero son con dueños y reparten dividendos, en fin. Y usted, desde el punto de vista que usted lleva ya un tiempo no menor dirigiendo entidades a cargo de proyectos educativos, usted estuvo en INACAP, un tema interesante. Usted fue de los que estuvo por transformar y logró transformar INACAP en la Universidad Tecnológica de Chile, ¿no es así? Con esa experiencia de tantos años, ¿qué opina usted? ¿Hay que cambiar la estructura? ¿Valdría la pena que en Chile se aceptara la estructura de que hubiera educación privada con fines de lucro? A ver, a mí no me gusta llevar la discusión a la propiedad, porque el lucro va a haber siempre, independiente de cuál es la estructura que tenga la institución, porque este es un servicio que hay que prestar, que tiene valor, que tiene costo-oportunidad, que tienen que contratar personas, que tienen que comprar insumos. O sea, el tema del lucro al final del día y la forma de organizarse es quien se queda con el lucro, o si el lucro se traspasa a todos los usuarios bajándole los costos, que no tengan que pagar por el servicio que proveen, en fin. Yo creo que el problema de la educación en Chile va mucho más allá que eso. Es tremendamente importante aclarar que da lo mismo eso. Eso es un tema muy ideológico. Fíjense ustedes que uno no puede pretender pasar de una cobertura muy baja en educación a una cobertura alta en educación para un país completo, pensando en que el sistema tiene que basarse en el altruismo y la filantropía. Claro, uno puede tener muy buenos proyectos filantrópicos, muy buenos proyectos, digamos, sin afán de lucro. Pero pensar que un sistema completo tiene que invertir, tiene que producir los servicios, buena calidad, crecer, sin que alguien esté invirtiendo, o es el Estado o es un tercero. Pero pensar, esto es como forzar a que la educación sea lo mismo que la Teletón. Todos sabemos lo que significa, o el cuerpo bombero. Digamos que en Chile el cuerpo bombero no tiene fines de lucro, no tiene empleados, es toda una corporación, en fin. Pero la pregunta ¿es razonable pensar que el sistema de educación para el nivel de calidad que reclama la calle tenga que basarse en una cosa parecida a la Teletón o al cuerpo bombero, o todo tiene que ser estatal? La pregunta se lo digo al rey, ¿por qué no? No, es una discusión de país. Claro, ¿Ah? porque el problema es... A mí me puede gustar o no, pero lo importante es que lo discutamos y no cometamos el mismo error que cometimos en la educación básica y media. En la educación básica y media se organiza todo un sistema sobre la base de la municipalización y después no se hace, no se ponen los recursos. Y hoy día toda la discusión es si es municipal o no es municipal, cuando en el fondo con recursos se cantan misa. Ahora, pero el problema en ambos casos es que hoy día hay un país que tiene 1 millón de personas en educación superior, pero de ese 1 millón de personas en educación superior hay 800.000 familias endeudadas sí. por 1, por 2, por 3 generaciones. Entonces, la pregunta que se hace gente que uno encuentra en la calle, yo realmente, voy a decir una persona, yo le dije a mi hijo, como están en huelga y se acabaron las becas, el que quiere va a tener que trabajar, y el que no buscar una manera de hacer otra cosa, porque yo no puedo seguirme endeudando para pagarle a ellos. ¿Qué se hace ahí? Bueno, lo primero que pasa aquí es que aquí hay muchas cosas que son de creencias, mitos, y hay otras que son realidades. Hay una realidad que es irrefutable. La gente está endeudada. Pero ahí lo que están endeudados son los propios estudiantes. Es importante que el crédito con aval del Estado y el crédito solidario de las universidades no requieren aval. El que está endeudado es el propio estudiante y supone que además en el caso del crédito solidario es contingente a los ingresos que genere como profesional, y la reforma que está enviándose al Congreso ahora para modificar el crédito con aval del Estado va en la misma dirección. De manera que el tema del endeudamiento es crítico. Ahora, el tema del endeudamiento es crítico fundamentalmente porque, si ustedes se fijan, la educación básica y media es prácticamente gratuita, No, es gratuita, por derecho en Chile usted podría ir, pero claro. La realidad no es que no sea gratuita, hay un 10% de colegios particulares pagados, hay un 50% o más de subvencionados con algún tipo de copago, y el resto son los municipales. Pero prácticamente lo que sucede con una familia es que esa familia sale el primer hijo de la enseñanza media, ¿no es cierto?, entra a la universidad y se topa con un muro en que prácticamente lo que tiene que pagar es una proporción importante del ingreso familiar. Y si ya llega a tener 2 hijos, francamente esa familia cae en la línea de la pobreza si no hubiera un sistema de financiamiento o no hubiera un sistema de progresión del beneficio de la enseñanza media hacia arriba, gradual,
De manera que hiciéramos frente a lo que en el fondo es el problema grave, que es que algunos alumnos desertan en los primeros años de la universidad o fracasan o no encuentran su vocación. Y eso significa que hay una proporción de estudiantes no menor, ¿no es cierto?, que no termina su carrera. Entonces ese sí que termina endeudado. Muchas veces esa persona no progresó académicamente, por lo tanto tampoco le sirve lo que estudió como para poder exhibirlo ante nadie, y termina con una deuda que tiene que pagar. Esa deuda sigue siendo contingente a los ingresos. Por lo tanto, al cabo de algún tiempo, la deuda empieza a decrecer, ¿no es cierto?, porque la tasa es baja o porque es contingente a una proporción del ingreso que genere. Entonces tampoco es tremendo. Lo que sí es importante, que el valor de la educación que está recibiendo para una familia de escasos ingresos es prácticamente el valor de una casa. Y por tanto ese chiquillo, esa persona, empieza su vida profesional con una deuda importante. Eso puede resolverse de alguna manera. Y eso es parte de lo que uno oye en discusión, pero no veo que atisben todavía una solución más concreta. El problema la gente no entendió absolutamente nada y la gente común, la gente que nos ve, reduce a que hubo una aprobación de un presupuesto de la educación del año 2012, en el cual a última hora el gobierno presentó un fondo de cierta cantidad de millones de dólares que fue rechazada y después aprobada con un forceps, con una posibilidad que a un diputado le hagan una sucursal de una universidad pública en Aysén. ¿Qué opina usted qué le puede decir usted a la gente para que entienda lo que está pasando? A ver, pensémoslo así porque hay muchas de las cosas que se están discutiendo que son efectivas. Primero que nada, como dijimos, una persona que sale de la enseñanza media se topa con un muro o cae a un abismo, como quiera uno interpretar. Pero usted plantea, por ejemplo, de que hay un desconocimiento en la gente, en el sentido de que es perfectamente probable que la persona que quiere ingresar reciba el crédito para sí y no endeuda a su familia. Pero eso es así. Pero requiere que alguien lo avale. No. El crédito solidario y el crédito con aval del Estado no tienen aval de nadie. Digamos, es más, los únicos que avalan en el aval del Estado son las propias instituciones. ¿Cuánta gente en este momento alcanza aquello? No me recuerdo, pero la inmensa mayoría de los que están endeudados con ese sistema y no con el crédito bancario que tenía el aval de la Corfo, que ese sí tenía avales de las familias. Pero eso es pequeño, es proporcionalmente muy pequeño. Si el problema viene del hecho que, si uno lo piensa, primero, las diferenciales de renta que hay entre un graduado universitario y un graduado de enseñanza media llegan a 4 veces. Por lo tanto, estudiar una carrera de educación superior es altamente rentable. Y eso explica por qué la curva de demanda, si hablamos técnicamente, se traslada hacia la derecha todos estos años, que ha ido subiendo. Al mismo tiempo, el Estado lo ha estado financiando y ha crecido el volumen de las personas, ¿cierto? Hace 5 o 6 años atrás teníamos 200.000, ahora tenemos 1 millón de personas estudiando. Y esto va a seguir creciendo porque es estructural. Si encima de eso, usted se fija que, por ejemplo, el Estado, que es uno de los principales empleadores en este país, tiene restricciones para los pagos de remuneraciones que implican que la gente tenga que estudiar carreras largas o tenga que tener un título si quiere tener la remuneración del cargo, porque resulta que la asignación de título es prácticamente el doble del salario que podría tener. Y se sigue en carrera de 8 semestres o más o un título técnico. ¿Y por qué no? Porque resulta que para poder llegar en algunos cargos a la administración pública, por grado 7 para abajo, por ejemplo, o tiene una carrera de 10 semestres o no tiene ninguna posibilidad de hacerlo. Entonces, eso ha significado que en algunos programas las carreras se hayan alargado. La demanda, eso. Entonces, este país tiene lleno de restricciones. Hay otra restricción también peor, que es que hay un número importante de carreras que tienen la obligación de tener una licenciatura académica para poder ejercer la profesión, cosa bien propia y particular de este país, que como que mezcló el modelo napoleónico con el modelo humboldtiano, hizo un mix ahí, que es un híbrido propio de nuestro país. Todo eso ha significado que el costo de las carreras vaya aumentando. Y eso es estructural. La forma en que tenemos que resolver ese problema no es fijando precios ni poniendo restricciones, es por la vía de mejorar la educación básica y media de manera que el diferencial no sea tan alto. Y de cambiar el modelo. Y cambiar las restricciones que tiene el modelo del Estado empleador y las restricciones para titularse de distintas profesiones. Sin embargo, la gente es muy inteligente. Y las carreras que más han crecido en el último tiempo son las carreras técnicas y las carreras profesionales que no requieren licenciatura. Y eso es lo que está ocurriendo en todas las instituciones.
institutos profesionales, centros de formación técnico y universidades. O sea, la gente entiende muchísimo más de lo que los expertos creen. El problema es que estas discusiones no solo son ideológicas en nuestra visión de país, sino que son también ideológicas en nuestra visión de cómo el ciudadano aprende, de cuál es la pedagogía que debe existir, claro, qué es lo que es una universidad. Porque en el fondo, si uno pensara realmente lo que el país requiere, lo que el mercado demanda, tendrían que proliferar mucho más allá los estudiantes de carreras técnicas, centros de formación técnica, la educación técnica profesional que es la universidad, pues este país tiene university. La familia quiere que el hijo salga con un título de la universidad. Pero es porque las familias son inteligentes. Si la diferencial de renta entre un título universitario y un título técnico también es alta, más del doble. Entonces, uno dice, lo que este país necesita son más técnicos, pero si la gente no es irreflexiva, la gente entiende. Y si la gente no está estudiando eso, es porque ve que digamos, la marmita de oro está al final del otro camino, no este. Entonces, es muy importante que cuando uno revisa lo que está pasando en educación, no solo nos fijemos en lo que es evidente, sino que en lo que causa. Y cuando actuemos, no actuemos sobre los síntomas, actuemos sobre la enfermedad de verdad. Y la enfermedad de verdad de este país requiere muchos años para ser resuelta y más vale que partamos ya. O vamos a seguir lamentándonos por muchos años más. Ahora, usted tiene una visión bastante positiva del sistema, de lo que está pasando. Y en general, la gente, después de lo que ha pasado en estos 5 o 6 meses, tiene una visión bastante pesimista. La gente teme, por ejemplo, de que en las vacaciones de verano nuevamente empiecen a producirse, por decirlo de forma suave, pequeñas escaramuzas en las playas, gente que reclame, pero sí tiene claro de que haya pasado o no haya pasado lo que pasó ahora en la aprobación del presupuesto, que de marzo a abril nuevamente vamos a tener movimiento en las calles. Y la visión que usted tiene es totalmente distinta. ¿Cómo usted puede enfrentar esta situación un poco pesimista que tiene la gente? A ver, yo no tengo una visión tan distinta. Yo creo que hay un sector de la sociedad que se expresa de una manera distinta a lo que el resto querría que fuera, y van a seguir expresándose de esa manera porque están organizados para hacerlo así y tienen su propia agenda. Pero eso no invalida que el problema es real y que la sociedad como un todo está visualizando el tema de la educación como una prioridad que además tenemos que sentarnos todos a pensar, es propia del nivel de país en el que estamos hoy y quizás no lo era hace 10 años atrás. Y mucho menos hace 30, cuando se tomaron ciertas decisiones de estructura del sistema de organización de la educación superior, que eran propios de un minuto en que iba a la universidad muy poca gente y quizás nadie visualizó que esto iba a ser explosivo como lo fue. Y por lo tanto yo creo que es el minuto para sentarnos a pensar, pero tenemos que sentarnos a pensar en Chile, no en lo que a mí me gusta o como yo lo prefiero. Y resulta que aquí, en general, los discursos pasan todos por el molino de alguien. Y no lo hemos discutido abiertamente. O sea, el tema del lucro no es lucro, el tema de la gratuidad no es la gratuidad, son temas que hay que discutir con números y que hay que discutir con una cosa que es clara en educación. Estamos tratando con personas y lo único que todo el mundo tiene que tener hiper claro, no hay soluciones únicas. Ahora, nos debe quedar 3 o 4 minutos, rector. ¿Qué diferencia la universidad que usted dirige, a la Universidad de las Américas, de otra? Bueno, es súper fácil. Nosotros visualizamos que este país está, digamos, regido, quiera o no quiera, por una prueba que se llama la PSU, prueba que nosotros criticamos fuertemente porque fue creada para un propósito y está siendo utilizada para otro propósito. Entonces, ¿qué es lo que nosotros visualizamos? La única manera en que aumente la cobertura es necesariamente que entre gente que antes no entraba. Y por lo tanto, la única dirección en que puede moverse el puntaje PSU es hacia abajo. Pero cuando empezamos a confundir puntaje PSU con talento, puntaje PSU con mérito, y empezamos a hacer políticas públicas con ese instrumento, que ya hasta la saciedad no hay estudio que no haya dicho que está malo, que no se está ocupando para lo que corresponde. O sea, que las 5 o 6 universidades de élite en este país usen la PSU para ocupar los mejores puntajes está perfecto, pero pretender usarlo para todo invalida inmediatamente el instrumento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sostenemos? Toda persona egresada en ciencia media ha cumplido, de acuerdo con el Estado, los requisitos y los perfiles de egreso que la enseñanza media existe. Y si no, no debería haber salido. Pero una vez que sale, estas personas tienen todo el derecho a continuar la educación superior. Y no importa el puntaje que tenga. No importa el puntaje, porque
en el fondo uno puede adecuar su pedagogía para que continúen creciendo. Eventualmente, lo que nosotros nos medimos es un proyecto de valor agregado y pretendemos medir el éxito de lo que nosotros hacemos en función de cuánto cambió una persona en función de cómo entró. Y en otra parte de nuestro proyecto es que hay un sinnúmero, es 1,5 millones de personas aproximadamente, mayores a 25 años, menores a 45 años, que están en el mercado de trabajo y que no tienen educación terciaria de pregrado. Y eso es parte importante también del foco nuestro. Prácticamente 40% de los alumnos de nuestra universidad son estudiantes adultos que vienen desde el trabajo a obtener su primer grado. Es una especie de universidad para trabajadores, digamos. Para gente que trabaja, claro. Adulto que trabaja se llama ese segmento en el caso nuestro. Entonces, esas son las dos cosas que ¿Y el punto de vista de las becas y del acceso a financiamiento para ellos? Bueno, nosotros tenemos prácticamente 11.000 alumnos con becas de los 28.000 que tenemos. No son becas totales, becas de algún tipo, digamos. Tenemos becas de rendimiento académico, tenemos becas solidarias, tenemos becas deportistas, tenemos becas del copago del CAE, tenemos un sinnúmero de instrumentos, una batería de becas. Nosotros aproximadamente todos los años damos como $10 millones en becas como universidad. Al terminar, rector, ¿qué opinión tiene usted sobre la forma como debería enfrentar en los próximos años la sociedad este tema de la educación? Un gran encuentro en que participen todos, una posibilidad en que los privados hagan una especie de consenso para hacer sus opiniones y los públicos por otra, en que el presidente tiene que agrupar y buscar una manera que el próximo año sea el año de pensemos en la educación. ¿Cuál es la visión que tiene usted para enfrentar este tema? A ver, yo creo que en este tema hay dos dimensiones que son muy importantes. Primero, alguien tiene que de alguna manera definir con cuánta plata contamos. Porque ponerse a pensar soluciones sin saber con cuánta plata se cuenta es bien utópico. Y esa discusión es eterna y es a cuchillo y todo el mundo quiere que la agüita vaya para su molino. Por lo tanto, esa discusión hay que tenerla abierta a la comunidad y una decisión de país. Algunos otros países, por ejemplo, han llegado a zanjar esta discusión poniendo en la Constitución obligación de invertir en educación un cierto porcentaje del PIB, por ejemplo. Yo no estoy diciendo que haya que hacer esto, pero es un tema que hay que discutir. El otro tema que tenemos que discutir es cómo se va a administrar el sistema. Y quiero agregar un tercero, si van a ser instituciones públicas, privadas, y un tercer punto que es elemental. El foco tiene que estar abajo, en los cimientos de la sociedad, y no en los pisos de arriba, porque en el fondo, si queremos resolver el tema con el tiempo, hay que ser los mejores cimientos que podamos tener. Eso va a garantizar que después la diferencial sea menos, la presión sobre todo el sistema va a ser menor. ¿Significa eso que en el interregno hay que abandonar completamente al millón de alumnos que está ahí? No. Tenemos que de alguna manera también resolver el tema del ínterim. Y para eso, eventualmente, medidas transitorias. Ok, rector Undurraga, un gusto de tenerlo desde su casa. Las veces que venga usted nos encantaría tenerlo. Y qué bueno tener una visión distinta sobre lo que es la educación y de una universidad como la de ustedes, que es una universidad que, como usted lo dice, el 40% es para gente que trabaja. Muchas gracias, Rodrigo, y disponibles cuando ustedes necesiten tener discusión. Creemos que efectivamente esta universidad tiene una visión distinta. Ok, y a usted que le gusta este tipo de entrevistas, él plantea como rector de una universidad privada grande, 20 y tantos mil alumnos, plantea de que aquí hay que repensar la educación, pero decir como Estado cuánta plata va a invertir el país a futuro. Que estén ustedes muy bien.